Excelente noche de martes. Hay mucha información que se ha generado en este día. Usted está a punto de conocerla siempre con el sello de T13 Noticias. Alan Alfaro, muy buenas noches. Buenas noches, Pablo. Buenas noches a usted, amigo televidente. Gracias por su sintonía. Somos T13 Noticias y trabajamos para usted. Vamos de lleno entonces con la información y mucha atención porque vamos a iniciar hablando de un video que se ha viralizado a través de las redes sociales. Pero sin duda, después del sello, el toque original de T13 Noticias dará mucho más de qué hablar. Este caso fue captado por una cámara de vigilancia instalada en un supermercado de Salamá, Baja Verapaz. Se trata de 4 mujeres que ingresan al comercio, canasta en mano y quizá un poquito de efectivo, pero su objetivo era hacer que el dinero se estirara, salir con muchos productos, pero pagando el mínimo. ¿Y cómo es posible eso? Sencillo, robando los productos. Como en otros casos similares, el plan es simple: ingresar, aparentar y en cuestión de segundos, llevarse lo que les quepa en la ropa. De hecho, una de ellas se llena la entrepierna con todo tipo de artículos, quizá para darle una linda sorpresita al esposo cuando llegue a casa. El sostén también va cargado y todo lugar que sirva para guardar cositas, literalmente. Se trata de un robo descarado y lo peor, sin duda, es que las 4 chicas van acompañadas de una niña. Imagínese usted, ¿qué podemos esperar mañana de esa pequeña? Si sus familiares le muestran cómo robar. Cuando sea adolescente, entonces sí, mami seguramente va a exigir que la nena se comporte. Cuidadito me viene después de las 8 de la noche. Y Dios me guarde si la encuentra en la esquina, platicando con el Brian o el Billy. Por personas como estas, estamos como estamos en este país. Los principios son fundamentales y lo que hoy enseñemos a nuestros hijos marcará su futuro. Ojalá que este video sirva para que les dé vergüenza a estas 4 descaradas. Lamentable, realmente las autoridades tendrán que tomar cartas en el asunto porque este tipo de imágenes se están volviendo cada vez más recurrentes. Vamos a pasar a otro tema y es uno que ha acaparado la atención prácticamente de todo el país. Y es que 3 motines se registraron en Las Gaviotas en menos de 24 horas. El resultado es trágico y el último de estos motines se registró hoy a las 5 de la mañana. Parecía que la situación estaba controlada, pero al llegar al sótano los nenes quisieron llamar la atención de nuevo, enfrentándose con otro grupo de adolescentes en conflicto con la ley y que estaban preparados para marcharse. Lograron intercambiar algunos golpes y fue entonces cuando la Policía Nacional Civil tuvo que arrojar gas pimienta para retomar el orden y prevenir que alguno de ellos escapara. Mientras esto ocurría, fiscales del Ministerio Público ingresaron al centro de detención juvenil y se percataron que los adolescentes habían abierto boquetes en casi todas las paredes, de manera que ellos pudieran tener acceso a cualquier módulo sin que los monitores se percataran. En un sector de la zona 13, cerca del Aeropuerto Internacional La Aurora, la PNC recapturó a 3 adolescentes que se habían fugado, producto del tercer motín registrado en menos de 24 horas. El último ocurrió hoy a las 5 de la mañana. Importante mencionar que las autoridades pertinentes han establecido una vez más que muchos de los internos en la correccional para menores de edad, Las Gaviotas, ya rebasan la mayoría de edad. Y a esto hay que sumarle que durante los motines de las últimas horas abrieron 15 boquetes en las paredes colindantes con viviendas y negocios aledaños, lo que prácticamente imposibilita que puedan regresar a ese mismo lugar. Y ahora justamente es momento de pensar dónde serán reubicados.
Los internos abrieron boquetes en las paredes, quebraron vidrios y destruyeron las instalaciones del correccional ubicado en la zona 13. El edificio quedó severamente dañado e incapaz de continuar albergando a los menores de edad. Aunque ya iniciaron los trabajos de reparación, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia indicó que los adolescentes serán trasladados a otros centros que están bajo su resguardo, entre ellos el anexo de Gaviotas y el Centro Juvenil de Privación de Libertad Etapa 2. En el correccional también hay internos que ya cumplieron la mayoría de edad, y en este caso, un juez ordenó su traslado hacia la cárcel de Pavoncito en Fraijanes y en el preventivo para varones de la zona 18. Gaviotas ha sido un dolor de cabeza, y hasta acá se desconoce si el edificio seguirá siendo un centro correccional o finalmente será clausurado, tal y como los vecinos de la zona 13 habían solicitado a las autoridades estatales. En seguimiento a este caso, internos de las Gaviotas fueron trasladados hacia Torre de Tribunales. Se desarrolló la audiencia de primera declaración, donde se estableció que 53 de los internos ya rebasaban la mayoría de edad. El juzgador a cargo del caso ligó a proceso penal a todos los señalados por el delito de motín de presos. El Ministerio Público debe continuar la investigación mientras los señalados se preparan para librar su segunda batalla legal. Bien, vamos a romper con el orden establecido porque tenemos información de último momento con el periodista Samuel Orozco, quien da cobertura a los últimos atentados armados. Una jornada trágica, definitivamente, Samuel. ¿Dónde se encuentra ubicado? Buenas noches. ¿Y cuál es la situación? Lo escuchamos. Alan Alfaro, muy buenas noches, ubicados en la zona 5 capitalina, donde se reportan 2 ataques armados. Nosotros ahorita estamos en la 28 Avenida Final y 20 calle de la zona 5 capitalina, donde se encuentra una persona fallecida, la cual en estos momentos está siendo identificada por parte de familiares. Ya se encuentra el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Están observando ustedes en este momento, según lo que nos han indicado los vecinos y la versión preliminar que tienen las autoridades, es que no se registró el ataque armado aquí, sino que lo pasaron dejando en un vehículo, situación que tiene que confirmarse por parte de las autoridades. Esta es la persona que de aproximadamente 32 años, todavía no ha sido identificada plenamente. Están los familiares en este lugar y tendrá que esperarse el informe del Ministerio Público. Sin embargo, simultáneamente se ha registrado otro ataque armado, el cual ha dejado 2 mujeres con heridas de bala y un menor de edad que han sido trasladados hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, siempre por el Cuerpo de Bomberos Municipales. El oficial Gerardo Martínez, vocero de esta institución, nos ha indicado que iban con heridas de gravedad. Pesadilla fronteriza. Una vez más, 3 guatemaltecos se convierten en víctimas de ese trayecto en busca de alcanzar el sueño americano. Lamentablemente, fallecieron en el intento. Apenas ayer hablamos de la tragedia ocurrida en Texas. 39 inmigrantes fueron abandonados en un furgón. La sensación térmica era de más de 65 grados centígrados y 10 personas murieron, entre ellas un guatemalteco. El llamado en general es para pensar 2 veces antes de tomar la decisión de abandonar a su familia en busca del sueño americano. Lamentablemente, la falta de oportunidades en este país provoca que al menos 100,000 guatemaltecos inicien la hazaña cada año. Cruzar la frontera con México es complicado y desde ese momento su vida está en peligro por el embate de los narcotraficantes en el vecino país. Pero si obviamos la delincuencia, hay que pensar en el desierto y el río Bravo. Y precisamente en ese afluente 3 guatemaltecos ahogaron sus sueños. 3 chapines que buscaban el bienestar de su familia no lograron cruzar el río que divide a México y Estados Unidos. Y hoy sus familiares miran al cielo rogando al Creador que les dé fortaleza para soportar la tragedia. De nuevo, buscaban el sueño americano, pero terminaron padeciendo la pesadilla fronteriza. Por cierto, uno de nuestros reporteros buscó la postura de la Cancillería guatemalteca. Pese a que algunos medios se habían adelantado, el ministro Carlos Raúl Morales anunció que hasta mañana serán dichos estos nombres. Este día hemos recibido la lamentable noticia de que han fallecido 3 guatemaltecos más, 2 mujeres y un hombre.
estaban intentando cruzar el río Bravo a la altura de Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Lamentablemente en los últimos días ha llovido mucho, el nivel del río se creció, se subió, la corriente del río era mucho más fuerte y lamentablemente los coyotes que lo llevaban, pues como no les importa la vida de los migrantes y son unos criminales, porque eso es lo que realmente son los coyotes, no les advirtieron del peligro. Han muerto ahogados. Son dos personas del sexo masculino, una del sexo femenino, una persona de 37 años y dos menores de edad. Tristemente un menor de edad de 16 años y una menor de edad de 15 años. Nuestro consulado en Del Río, Texas, fue el que cubrió esta emergencia de inmediato. Hay una persona que sobrevivió de 20 años de edad, quien por supuesto está en shock, nervioso, está recibiendo la asistencia psicológica por parte de nuestro personal consular y de una psicóloga que tenemos en el consulado, así como por supuesto el apoyo de la patrulla fronteriza. Es realmente muy triste que esto tenga que pasar con hermanos guatemaltecos. Justamente ayer hablábamos de este tema. Como periodistas no somos quien para prohibir, para recomendar viajar o no a los Estados Unidos. Esa decisión definitivamente es de usted, amigo televidente. Lo que sí reiteramos una vez más acá es el llamado a la prevención. Hay muchos peligros desde el momento que se cruza la frontera con México y esto por supuesto hay que tomarlo en cuenta porque incluso llegando a Estados Unidos, el caso que presentamos ayer, falleció un guatemalteco en el interior de un furgón. Así es, Alan, y es lamentable, de verdad. Aparte ayer justamente tuvimos la llamada en directo del señor ministro que decía, y el llamado a no hacer caso a los coyotes. Correcto. Decía que son parte también del crimen organizado. Es una de las recomendaciones que justamente el señor ministro lanzó ayer. Vivimos en un país hermoso, definitivamente envidiado por muchos a nivel mundial. Lamentablemente las condiciones de este país también provocan que al menos 100,000 personas abandonen el territorio en busca del sueño americano. Vamos a pasar ahora a otro tema y vamos a hablar de las condiciones del clima y el azote a nivel nacional, específicamente en el interior de la República, donde las lluvias de las últimas horas han provocado daños. Vamos a revisar qué es lo que ha ocurrido en Suchitepeques. Así es, Alan, las inundaciones por lluvias en este departamento. Se habla de una vivienda dañada, 3 viviendas hasta el momento que se encuentran en riesgo. Además, 15 personas han sido afectadas por las inclemencias del tiempo y 9 personas de este departamento de Suchitepeques que ya están albergadas. Las autoridades pertinentes están en alerta, al igual que los cuerpos de socorro, pero definitivamente, aunque las autoridades hagan su trabajo, lo más importante acá es la prevención. Así que si usted de las personas que reside en un lugar de alto riesgo, por favor, mucha atención a los llamados de emergencia que pudieran emitir las autoridades pertinentes en caso sea necesario evacuar. Continuamos revisando las cifras que ha dejado la lluvia de las últimas horas y hablamos ahora del departamento de Quiché. En el departamento de Quiché son 2 viviendas dañadas que se reportan, además 10 personas que ya han sido afectadas y otra situación que ha preocupado, Alan, que ya son 2 escuelas que presentan daños serios. Esto es muy preocupante y hay que tomar en cuenta también que no solamente hablamos de 2 escuelas a nivel nacional, hay muchos establecimientos públicos que están golpeados definitivamente desde hace muchos años. Este no es una cuestión o un problema de gobiernos, este es un problema de Estado. Lamentablemente esto se viene arrastrando durante muchos años y hay que tener mucha precaución. Y por último también el departamento de San Marcos con daños debido al impacto natural. Así es, se tiene el reporte en este lugar que ha sido uno de los departamentos, Alan, por cierto, más golpeados, un local de comercio dañado. Es preocupante la situación, sobre todo en este sector del país. Es importante activar los protocolos de seguridad, amigo televidente, Pablo, sobre todo tomando en cuenta que se acerca la segunda fase del invierno. Así es, y es importante dar a conocer esta información, ya lo decías, Alan, expertos del INSIGUME justamente han pronosticado que las lluvias van a incrementar gradualmente en el territorio guatemalteco. Se trata de la segunda fase del invierno que se prevé afecte al menos a 14 departamentos. La situación es preocupante tomando en cuenta el mal estado de las carreteras y la saturación de agua en los suelos de los lugares donde por cierto no ha dejado de llover. Prepárese entonces porque se acerca la segunda fase del invierno y hay que recordar que al menos durante los últimos 10 años ha sido devastador en el territorio guatemalteco. Con esta información vamos a la pausa, le adelantamos, en pocos minutos vamos a conocer el segundo capítulo del caso que le presentamos ayer, un caso impactante definitivamente, una mujer prácticamente tatuada en todo el cuerpo hasta los ojos. Así vamos es, con la segunda parte hasta hoy. los ojos, hoy lo vamos a presentar gracias al equipo de sinfiltros.com, así que no se lo pierda, la mujer más tatuada de Europa. Eso y mucho más al volver, no se vayan.
Le adelanto que en minutos le vamos a presentar los detalles de una captura, una mujer hoy en el velorio de su esposo, que por cierto fue asesinado ayer en Zona 11. Esta mujer fue capturada hoy, tiene que ver también con la estructura Los Buitres. Y tenemos los detalles más adelante aquí en T13 Noticias. Por lo pronto, hoy inició la audiencia de etapa intermedia para conocer si el expresidente del Congreso, Pedro Muadi, es enviado a juicio. Sin embargo, la defensa alega por errores en la acusación presentada. En el juzgado 11º del ramo penal inició la audiencia donde se determinará si Pedro Muadi debe ir a juicio. Sin embargo, el abogado defensor Juan Alberto Guevara cuestionó la acusación presentada por el Ministerio Público debido a los cambios que han solicitado dentro del proceso. Y pues el Ministerio Público estimó prudente hacer unas modificaciones y unos cambios a la acusación, de lo cual nosotros en su momento pues haremos nuestra oposición a ello, porque consideramos de que debe ser analizado y tiene que haber un control judicial sobre esas modificaciones. Y la defensa estima que se está cambiando el fondo de la acusación, por ejemplo, se están ampliando los tiempos de los tipos penales, se están ampliando las conductas de los tipos penales, y se le está pues ampliando el espectro a otros tipos penales. Hay una vinculación entre la imputación de cargos que hizo el Ministerio Público, donde fija el tiempo en los hechos, en el auto que resuelve esa imputación de cargos que ratifica ese tiempo que fijó el Ministerio Público, y la acusación que presentó inicialmente. Ahora no, ahora lo que pretenden es ampliar el tiempo, por ejemplo, de la asociación ilícita, ampliar el tiempo de los hechos del peculado por sustracción. ¿Con qué objetivo? Que en ese tiempo que amplían, incorporar más acciones, más conductas. Y eso no debe suceder en las acusaciones. El defensor insiste que debe de respetarse el Estado de Derecho, que manda una justicia pronta, cumplida e igual para todos los guatemaltecos. Nosotros creemos en el principio de legalidad y en el máximo principio de la vinculación procesal, que una persona no puede ser acusada por otros hechos que los contenidos en el auto en que fue ligada a proceso. En ese sentido, nosotros creemos que pues estamos en un Estado de Derecho y que efectivamente no podemos prejuzgar de qué se va a resolver, pero creemos en la legalidad y en el respeto del Código Procesal Penal y de las garantías. La audiencia de fase intermedia continuará este jueves ante el juez José Eduardo Cojulum. Por otra parte, el presidente del Congreso de la República ve la necesidad de reformar la ley de compras y contrataciones del Estado con el propósito de evitar sanciones en las municipalidades que solicitan ejecutar fondos. Actualmente, los auditores de la Contraloría General de Cuentas privilegian únicamente algunas comunas con este tipo de gastos, mientras que otras son sancionadas penalmente. Siempre debe incluir las medidas de control y fiscalización por parte de los entes encargados en este caso la Contraloría General de Cuentas, siempre y cuando apliquen criterios unificados los auditores de la Contraloría, porque hoy en Izabal aplican un criterio que no sancionan, pero en otras municipalidades de Occidente utilizan criterios donde sí sancionan, y es más con denuncias penales, cuando tal vez son temas que ameritan una sanción o un procedimiento administrativo. En los últimos días, el Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, ha sido citado por diferentes legisladores debido a las denuncias presentadas por supuestos hallazgos. Según analistas, las denuncias penales son una medida drástica, ya que muchos casos podrían resolverse por la vía administrativa. Según analistas, algunas de las denuncias presentadas por la Contraloría General de Cuentas son situaciones que podrían solucionarse en primera instancia por la vía administrativa y no precisamente con una denuncia penal. Hay más discusión sería en la parte procesal, o sea, cuando llega un asunto a un tribunal, el imputado puede alegar, mire, esto está establecido como una falta en el reglamento, y alegar que debe de agotarse esa vía, y es lo que se llama cuestión prejudicial. O sea, efectivamente hay casos en que primero tiene que dilucidarse la cuestión administrativa y hasta que eso está definido, continuar con la acción penal, pues.
Vamos con una de las noticias más impactantes de las últimas horas. Se trata de la captura de una mujer que, según la policía, integraba una peligrosa estructura criminal denominada Los Buitres. Para entender este caso, hay que recordar lo ocurrido el pasado 12 de julio. La policía aseguró ese día haber desarticulado una peligrosa banda de secuestradores. Entre los 7 arrestados figuró Ubin Sarceño Godoy, un hombre de 40 años conocido como el Buitre, acusado de ser el líder de la estructura. Las investigaciones siguen su curso, mientras los señalados permanecen en prisión preventiva. Pero parece que pese a las capturas, la banda siguió operando. Ayer, en la zona 11 capitalina, fue asesinado un abogado. La versión preliminar señala que el profesional fue víctima de un intento de robo de vehículo. Se negó y abrió fuego contra los delincuentes. Él falleció a pocas cuadras de donde ocurrió el enfrentamiento, pero logró asesinar a Augusto Alexander Nix Rodríguez. La policía le dio seguimiento al caso y en el velorio fue ubicada Erika Marleni Gallardo León, de 37 años. Era la esposa del delincuente asesinado en la zona 11 capitalina. El informe policial la señala como integrante de la banda Los Buitres y se dice que con su arresto la banda queda desarticulada en su totalidad. Alias La Canche fue capturada esta tarde en un sector de la zona 1 capitalina y enfrenta cargos por secuestro y asesinato. Las autoridades pusieron tras las rejas a un adulto y 2 adolescentes acusados de asesinato y de extorsión. Una serie de allanamientos efectuados por agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público en varias viviendas en Villanueva arrojaron resultados positivos e importantes capturas. Después de haber irrumpido en el inmueble 110 del sector La Joya, mejor conocido como Mezquital, en la zona 12 de dicha jurisdicción, se logró detener a Ernesto Alonso Loarca, alias El Seco, de 19 años, y 2 adolescentes de 16, acusados de ser supuestos extorsionistas e integrantes de una pandilla. Durante el operativo se localizó 2 armas de fuego con municiones y las autoridades ahora deben investigar si tienen reporte de haber sido robadas o si estuvieron involucradas en algún tiroteo. El adulto fue consignado y presentado ante un juez, mientras que los adolescentes fueron llevados a un juzgado de menores en conflicto con la ley penal y de seguro remitidos a una correccional. Aparte de involucrarlos con una pandilla, la Fiscalía los acusa del asesinato, en específico de una mujer, ocurrido la semana pasada. Continuamos en el mismo municipio donde también ocurrió una balacera esta tarde. El tiroteo dejó saldo trágico. Se trata de un adolescente de 16 años que fue asesinado en el lugar y se reportaron también 3 personas que fueron heridas y enviadas a un hospital. Por la gravedad de las heridas, lamentablemente, una de las víctimas dejó de existir minutos después de su ingreso. El atentado armado ocurrió frente al campo de fútbol de Ciudad Real 2, esto en la zona 12 del municipio en mención. La investigación por parte del Ministerio Público ya inició y hasta el momento se desconocen qué motivó este crimen y, por supuesto, quién lo ejecutó. Hablamos de otro hecho de violencia que se registró en la 7ª Avenida y 12 calles de la zona 1 capitalina. Un hombre perdió la vida en un ataque armado en el lugar del hecho. El pánico se apoderó de transeúntes que pasaban por este sector al escuchar el tiroteo y además al ver a una persona que caía abatida por las balas. Los bomberos voluntarios acudieron al lugar y a su llegada ya nada pudieron hacer, ya que la víctima había fallecido.
Por otra parte, en un camino de terracería que comunica con la aldea de Santa María Cauqué, en el departamento de Zacatepeques, vecinos de esa localidad localizaron un cadáver carbonizado. Los socorristas estimaron que se trata de una persona de 25 años y no supieron estimar si era un hombre o una mujer. La Policía Nacional Civil cree que la víctima fue asesinada en otro sitio. El cadáver fue llegado en un vehículo hasta ese lugar donde los delincuentes lo prendieron en llamas. Vamos ahora a la colonia del Milagro, en la zona 6 de Misco. Ahí también ocurrió otro atentado armado. Esta vez, una mujer fue asesinada a orillas de un río de aguas negras. El crimen ocurrió anoche, pero fue hasta hoy que los vecinos alertaron a los cuerpos de socorro. La información policial revela que 2 hombres y la víctima bajaron a ese río y que minutos después se escucharon disparos. El Ministerio Público llegó a la escena del crimen, pero no logró identificar a la víctima por carecer de documentos. La investigación ya inició y se espera dar lo más pronto posible con los responsables. Con esto vamos a la pausa, no se mueva, enseguida regresamos con más de T13 Noticias. La mujer más tatuada de Europa. Hoy le presentamos el capítulo final del reportaje especial elaborado por el equipo de Sinfiltros.com y que fue titulado La mujer más tatuada de Europa. Veamos. En torno a 60 millones de personas están tatuadas en toda Europa. No solo marineros, expresidiarios o moteros marcan su cuerpo. Hoy conocemos la historia de Lidia Reyes, la reina europea del tatuaje. Una mujer que tiene tinta hasta en los ojos. Buenos días, Sandro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo, mi función como tatuador es ayudarla a poder conseguir el récord Guinness. Y si hubiese el récord Guinness del universo, si ya quiere, claro, al fin y al cabo su cuerpo, pues le llenamos hasta aquí, ¿sabes? No se le cobra nada, porque al fin y al cabo es una colaboración. Bueno, por aquí faltan los huecos, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué se puede hacer ahí? Ahí, por ejemplo, ponemos tú de estrellitas pequeñas, rollo old school. Sandro, ¿me puedes pasar el móvil? Que voy a hacer un vídeo para Insta, para mis seguidores. Voy. De tatu. Ahí veis. Luego lo limpiaremos y subiré fotito. Ahora estoy haciendo el vídeo para que veáis un poquito. Un besito a todos. Aunque parezca a veces que vayan todos tatuados, al fondo que están hechos con sombras y tal, esa tinta no es una tinta intensa que esté colocada ahí. Y entonces esas partes son las que jugamos nosotros para que el cuerpo respire. Pero claro, ella hace lo que quiere, ¿sabes? Pues al fin y al cabo es su cuerpo. Pues venga, otro más para la colección. Ya quedan ¿no? menos. Ya quedan menos ya, ¿eh? Me tienes que dar ahora para Hombre, el siguiente. Está hecho. Bueno, ¿no? niña. Ahí, ahí. Choca, choca, choca. Choca, 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 choca. Bueno. Mira, tienes que pasar por WhatsApp. Sí. Ay, buenísimo, tío. Buena, ¿eh? Cuando yo me veo en fotografías o vídeos, da igual, en el que no voy nada tatuada, sí que es verdad que a veces añoro el llevar alguna vez esa estética, ¿no? Sobre todo en la cara. En el cuerpo no tanto, porque bueno, te vistes, lo tapas, pero lo que es la cara, que es lo que se ve siempre, sí que a veces echo de menos el vérmela sin tatuajes. Polémica, definitivamente estaremos atentos a una nueva entrega de Sinfiltros.com, siempre aquí a través de T13 Noticias. Vamos a hablar ahora de un accidente de tránsito que ocurrió en el kilómetro 53.9 de la ruta al Atlántico, esto en jurisdicción del Progreso. Según testigos, un pick-up que llevaba a varias personas en la parte trasera colisionó contra un camión. El percance dejó como resultado una persona fallecida y 6 heridos. Los cuerpos de socorro identificaron a la víctima mortal como Noelia Margarita Hernández Palma, de 52 años, y los heridos que fueron trasladados al Hospital Nacional de Guastatoya son Kleiber Cabrera, Humberto Marroquín, Aimírez Valenzuela, Carmen Lucía Valenzuela, Wilber Cruz y Germán Hernández Alarcón. Vamos ahora con una noticia positiva, y es que la mujer que le vamos a presentar a continuación encontró en la escritura y en su amor por los pequeños la motivación perfecta para publicar sus cuentos infantiles. Todo inició como un método para transmitirle mensajes de amor y valores humanos a sus nietos. Ella en Guatemala y ellos hasta Israel.
fui escribiendo cuentecitos de niños para poderles enviar y que vean los mensajes, el mensaje de responsabilidad, de compañerismo, de diferentes valores humanos. Y bueno, y la mejor manera de que te escuchen, que no parezca un regaño, es hacerlo en forma de cuento. Y sobre las fiestas hebreas, este libro me entusiasmé también igualmente para darles a ellos mensajes, explicaciones de todos los cuentos. Yo sé que ellos lo estudian en sus escuelas, pero esto es de parte mía. Belinda, quien por razones diplomáticas viajó a Guatemala hace 3 años, encontró una alternativa distinta y sobre todo que transmitiera en cada cuento escrito el mensaje a sus nietos. Nunca pensó en comercializarlo, pero un grupo de amigas al leer los cuentos infantiles quedaron encantadas y la motivaron a imprimirlos como libros y quedar a la orden del público en general. Lo hice para probar y bueno, parece que resultó de una manera positiva. Ya lleva 3 ediciones, cada uno con mensajes y contenidos distintos. Es más bien una manera de vida, o sea, cómo comportarse bien, cómo ser responsables, cómo comer adecuadamente, compañerismo, responsabilidad, diferentes temas, aceptación, porque hay un cuento de un bully, uno que molesta a otro, pues cómo se aceptan a otros niños. Los libros pueden ser adquiridos en las principales librerías del país o bien a través de las diferentes páginas electrónicas. Pueden ir a facebook.com, cuentos de Búbile, como así cuentos de Búbile, y se puede también por amazon.com, en donde está el cuento en forma de libro, digamos si uno está en otro país, y también en forma digital.